Bueno, había preparado una ponencia un poco extensa, pero me dicen que tengo de 25 a 30 minutos para hacer algunos planteamientos y poder generar una discusión en términos de preguntas y respuestas. Primero quiero agradecer a quienes me invitaron en este espacio para reflexionar un poco no solo sobre el tema de las izquierdas, la invitación que me hicieron cuando me propusieron presentar esta ponencia o esta participación, yo les sugerí que podía intentar traer la discusión a la luz de lo que está pasando a nivel regional en nuestro continente, en América Latina, considerando que pensar la izquierda o las izquierdas en México tienen que también ser, tiene que ser un ejercicio que se vislumbra a lo largo de arcos de tiempo largo y de arcos de tiempo medianos y cortos. Entonces voy a intentar hacer un recuento, quizá muchos y muchas de ustedes cuando vaya haciendo este recuento tengan la película mucho más viva, porque seguramente les tocó vivir estos procesos, pero me interesa llegar también a la expresión de las izquierdas hecha gobierno, a través de lo que llamamos los gobiernos progresistas en Bolivia, Ecuador, Venezuela. Me voy a detener en el caso de Venezuela porque creo que nos da muchos elementos para pensar justamente este proyecto que hoy se desarrolla en nuestro país, un poco para que pongamos nuestras barbas a remojar, como diría el dicho, pero también para que pensemos los desafíos que nos representan las experiencias en el resto de nuestra América. No podemos pensarnos sin el contexto regional. De repente solemos ser muy ombligueros y ombligueras y entonces pensarnos solamente desde nuestra propia realidad, y a veces poder abrir la perspectiva nos permite ver también los desafíos que hay y que tenemos hoy día. Entonces voy a hacer este recuento rapidísimo en un regreso al pasado cercano, a partir de la década de los 80, que en América Latina se vive un intenso proceso de liberalización de las economías nacionales, que se vio acompañado, como ustedes recordarán, muchos y muchas, de acciones dirigidas al desmantelamiento de las dictaduras militares, donde todavía prevalecían. Es decir, a partir de la década de los 80, hacia finales de los 80 y sobre todo en la década de los 90, empezamos a vivir, no sé si se acuerdan, esto que se llamaron los procesos de transición democrática, que en México nos toca, digamos, hacia después de la segunda mitad de la década de los 90 se empieza a hablar mucho de la idea de la transición democrática y hacia el 2000. Y es importante decirlo porque estas llamadas transiciones democráticas en América Latina posibilitaron la inserción de los estados nacionales latinoamericanos a las nuevas reglas del juego global. Es decir, como diría Brenny Mendoza, la década de los 80, considerada la década perdida para América Latina, en términos económicos y sociales, nos dice la hondureña y politóloga y feminista Brenny Mendoza, se caracterizó paradójicamente por un sucesivo retorno a las democracias electorales. Nos recuerda que la democracia retorna a Argentina en 1983, a Uruguay y a Brasil en 1985, a Chile en el 89 y al Paraguay también en ese mismo año. En países como Perú y Honduras, las democracias electorales habían retornado unos años antes, hacia la década de los 80, y lo que nos dice Brenny Mendoza, y es donde quiero poner el acento para que vayamos reflexionando qué significa esto de las democracias electorales o la idea de las transiciones democráticas para las izquierdas de hoy, es que estos procesos de democratización electoral podían conservar las mismas funciones que los regímenes militares autoritarios y al mismo tiempo imponer el proyecto neoliberal en América Latina. Es decir, el proyecto de las democracias electorales en América Latina fue abrir la puerta y la posibilidad de la imposición de los proyectos neoliberales en términos políticos y económicos. Y esto lo digo, puede parecer muy obvio, pero quiero ponerlo sobre la mesa porque es ahí a donde quiero ir como parte de la reflexión. Porque muchas veces queremos, digamos, lo voy a decir ya así directo antes de hacer toda la reflexión, pero queremos curar la crisis de la modernidad con más modernidad. Y este es un problema que las izquierdas no están retomando de manera sustantiva. Y esto tiene que ver con un debate desde lo descolonial. El retraimiento de los estados nacionales y el reordenamiento de las políticas sociales y de las políticas económicas con toda la implementación de las políticas neoliberales
trajo, todo el mundo lo sabe, como respuesta una serie de movilizaciones sociales. En Ecuador tenemos la movilización de la CONAIE, que después va a dar como resultado, o sea, la movilización social que luego por supuesto impulsada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, va a terminar en lo que sería la llegada de Correa al poder. En México, y este es un debate muy polémico, porque, lo voy a poner sobre la mesa, tenemos en la década de los 90, después del tratado, de la firma del Tratado de Libre Comercio, la aparición del EZLN. Todos lo sabemos, hay una movilización muy fuerte a nivel continental de sectores sociales racializados, la aparición del movimiento indio en América Latina, del movimiento negro en Brasil, Colombia, la movilización de sectores populares, que muchas veces se acompañan de la movilización de las izquierdas formales o de las izquierdas sociales. A diferencia de lo que pasa en Ecuador, de lo que pasa en Bolivia, de lo que pasa en Brasil, en México no se logró traducir esa movilización en la opción de la vía electoral. Se acordarán que en 2006 se da todo el debate con el EZLN sobre la otra campaña, y ahí yo creo que el EZLN no pudo leer políticamente que teníamos que caminar en una doble vía y que estas eran dos carreteras que no se contraponían. Sin embargo, la disputa se dio entre la vía electoral y la vía no electoral. Sí recordarán ese debate, ¿no? En otros países, como es en Ecuador, en Bolivia, digamos que los procesos de movilización terminaron confluyendo en la lucha electoral que llevó a que tomaran, digamos, protesta como presidentes ciertos personajes que asociábamos con los sectores progresistas de estos países. Y aquí es donde yo me quiero detener. Esto que dije ya es obvio, el recorrido está de más, pero lo quiero hacer porque a partir del 1999 empieza con Venezuela el ascenso de gobiernos progresistas, algunos de los cuales se empiezan a identificar como los gobiernos del socialismo del siglo XXI, y el primero se da en 1999 en Venezuela con Chávez. A Chávez, al proceso del ascenso de esta izquierda progresista al poder, bueno, le siguen otros gobiernos, el de Brasil con Lula da Silva en 2003, viene también el de Evo Morales, un líder sindical que hace poco estuvo aquí en nuestro país, prácticamente exiliado por el golpe de Estado que hicieron, que llega al poder en el 2006, también producto de una serie de movilizaciones que tienen su antecedente en la lucha de los pueblos, la lucha cocalera y todo el tema del gas. Pero también tenemos el caso de Ecuador, con Rafael Correa, que llega en 2007 al poder, y tenemos el caso de Fernando Lugo en el Paraguay, que en el 2008 también llega al poder. Bueno, el caso de Argentina, con los Kirchner, pero estos gobiernos que duran más o menos entre principios de los 2000 y hasta la segunda década de los 2000, ojo, empiezan a tener un desarrollo como proyectos de gobierno de izquierda que tenemos que ir, desmenuzando, porque lo que tenemos que ver después es qué pasa con estos gobiernos. Y tenemos primero, pues la caída del gobierno en Brasil a través de un golpe parlamentario que tiene su antecedente en Paraguay. Recuerden que en 2012 a Fernando Lugo le inician un juicio político, que es un juicio montado y que es el primer experimento de esta serie de golpes legales que van a seguir en Brasil con Lula y con Vilma, que es la que sucede a Brasil como candidata del PT y presidenta constitucional de Brasil. Y luego vamos a tener también el caso más reciente, que es el caso de Bolivia, que intenta ser primero un golpe civil y luego un golpe militar, ¿no? Y vamos a tener también el caso con Cristina Kirchner, que también hubo intento de iniciarle un procedimiento jurídico. Y entonces lo que quiero plantearles es cómo estos proyectos de izquierda que llegan al poder van perfilando algunos proyectos que sí transforman la lógica de las democracias liberales y algunos
no lo logran y algunos de ellos incluso pierden en un doble ejercicio la posibilidad de seguir en el poder. Por un lado, toda la estrategia neoimperial que tiene que ver con los golpes parlamentarios, con los golpes de Estado, pero por otro lado, también es cierto que algunos de estos gobiernos, en sus lógicas de mantener la estructura del Estado liberal, lo que empiezan a perder es presencia electoral y empiezan a perder también vigencia como proyecto político. Y ahí vamos bien hasta aquí, quiero ir como entrando a ver esto porque tenemos esos desafíos. Es decir, tenemos el caso de Brasil y tenemos el caso del Ecuador, por ejemplo. El caso del Ecuador es muy importante porque hay una traición de quien era el sucesor, digamos, natural de Correa y quien tenía que hacer la sucesión del proyecto político. En el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, tenemos, por ejemplo, proyectos donde hay procesos de generar nuevos congresos constituyentes. Se reforman las constituciones, sí ubican ahí la idea de los estados plurinacionales que se empiezan a discutir justo en países donde hay una presencia indígena muy importante. Las nuevas constituciones que se generan en Ecuador y Bolivia amplían, digamos, el marco jurídico para beneficiar a sectores que históricamente no estaban considerados dentro de esos estados nacionales. Sin embargo, y esto es muy importante identificarlo, eso no pasa en Venezuela y ahorita voy a explicar por qué. En estos países, esa amplitud del marco constitucional sigue restringido por la lógica de la modernidad liberal. O sea, seguimos pensando, y este es parte del desafío, en términos de ampliación de derechos civiles, ¿sí? Pero seguimos pensando en términos de democracia liberal, que fue la que le abrió la puerta al proyecto neoliberal en América Latina. Y entonces ahí tenemos un enorme desafío. ¿Qué pasa en Bolivia y qué pasa en Brasil? En Bolivia, cuando se viene el golpe de Estado contra Evo, la gente sale a la calle. Pero la gente sale a la calle a decir no queremos regresar a ser sirvientas y peones, porque además fue un golpe de Estado profundamente racista, ¿no? Donde otra vez se vuelve a posicionar el tema del indio como el que tiene que estar en el lugar de la barbarie. Pero ojo, Evo dice algo muy interesante porque hace una defensa muy importante de los logros económicos que tuvieron en su gobierno. Él dice, cuando nosotros llegamos al gobierno, había del total de la población solamente un 30% de esa población era clase media. Cuando nosotros, bueno, al final, cuando viene el golpe de Estado, esa franja de población se había ampliado, esa clase media, a un 60% de la población. Es decir, 30% de los sectores populares que antes del gobierno de Evo estaban en condiciones de pobreza o en condiciones de marginación, habían logrado acceder a tener una movilidad social que les permitía disputarle a este 30% los espacios profesionales, políticos, etcétera, etcétera. Ellos explicaban, me refiero a ellos, a Evo y al vicepresidente, que parte del problema era justamente que este sector de 30% de clases medias y clases altas, pues se sentían, digamos, afectadas o se sentían interpeladas negativamente por ese otro sector que engrosó las filas de las clases medias. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero ¿cuál es el problema? Esas clases medias que ascendieron durante el gobierno de Evo Morales para tener ciertos privilegios que antes no tenían, esas clases medias no defendieron a Evo Morales cuando vino el golpe de Estado. Esas clases que hoy son clases medias y antes eran sectores populares, nunca fueron conscientes de que esa movilidad social no fue producto de un esfuerzo particular, sino de un proyecto político encabezado no por una persona, sino por un conjunto de organizaciones y fuerzas políticas que se plasmaron en el gobierno. Primer desafío. Este es el primer debate que creo que nos tenemos que plantear. La apuesta no puede ser solo una transformación de carácter económico, porque lo primero a lo que tendríamos que apostarle es a una transformación de las conciencias para que cualquier proyecto político pueda ser defendido por todos los sectores que se vean beneficiados de ese proyecto político. Cuando salen en la protesta en Bolivia,
no queda claramente establecida la defensa para que Evo regrese. ¿Por qué? Porque no había esa conciencia política. ¿Qué sí pasó con Chávez, por ejemplo? Chávez, que era un pedagogo político, de manera muy temprana se dio cuenta que no era suficiente hacer transformaciones de carácter formal, sino que había que generar una conciencia política. Yo he dado muchos talleres en Venezuela y en los barrios, sobre todo con mujeres. Y, por ejemplo, la primera vez que yo fui a un barrio a dar un curso, pues yo dije, es un barrio, entonces me fui con un debate de bolitas y palitos, ¿no? Así casi de kinder, pensando que, pues, que en el barrio había que bajar el nivel de debate para que hubiera un proceso de comprensión. Y lo que pasó es que cuando las compañeras empezaron a participar, me di cuenta que tenían mucho más formación que mis estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Porque las mujeres en los barrios son mujeres que se formaron con Chávez. Chávez tenía un programa todos los domingos que se llamaba Aló Presidente, que eran horas enteras, donde Chávez, libro en mano o con invitados internacionales e invitadas internacionales, iba discutiendo para la gente, para la población, qué era el imperialismo, cómo se configuraban las fuerzas económicas de los estados imperiales, en fin, un conjunto de temas que fueron generando una conciencia política en la población. Hoy, quien defiende el proyecto chavista en Venezuela no son solo los ejércitos, son las personas, porque las personas hicieron un proceso de formación y de conciencia política que les permite entender qué significa que se caiga el proyecto chavista. Entonces, primer elemento a reflexionar, en términos no solamente de la cuarta transformación, sino en términos del papel que debe tener Morena hacia la sociedad, o las izquierdas, que no son parte de Morena, pero que son parte de este proyecto de transformación. Segundo elemento, y me voy a ir rápido, me hubiera gustado irlo descifrando con más detalle en cada caso, ¿no? En el caso del Ecuador, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina. Pero hay un segundo elemento que es muy importante y también voy a poner de referencia a Venezuela, no porque crea que Venezuela es el ejemplo a seguir, sino porque en Venezuela hay elementos que nos pueden ayudar a pensar cuál es el trayecto que nos toca hacer como parte de este proyecto político que hoy encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y que digo que encabeza, pero no digo que es de Andrés Manuel López Obrador. Un segundo elemento es que en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, se implementaron políticas de apoyo a los sectores más vulnerables, ¿no? Y ahí podemos pensar en todos los avances que hubo en términos de derecho al voto, ampliación de derechos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Estado moderno liberal quedó intacto. No se tocó la estructura del Estado, no se hizo ingeniería política. Porque muchas veces pensamos que generando una política de desarrollo económico y políticas que, digamos, aminoren las desigualdades sociales, tenemos garantizado que el proyecto va a tener permanencia. Pero el Estado liberal moderno queda intacto. Es más, nuestras demandas siguen siendo las demandas que se enmarcan en el Estado liberal moderno, ¿sí? Ninguno de estos países, por ejemplo, ninguno de estos proyectos hizo una reflexión que hoy se está dando mucho desde el debate descolonial, que tiene que ver con cómo el Estado no solamente es patriarcal, sino es profundamente colonial. El Estado moderno es profundamente patriarcal y profundamente colonial. Si nosotros no despatriarcalizamos y no descolonizamos estos estados, por más políticas públicas que hagamos de intentar de disminuir las desigualdades sociales, vamos a seguir caminando y jugando en la misma cancha, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa en Venezuela con Chávez? Chávez sí se da cuenta que tenía que hacer ingeniería política y Chávez sí se da cuenta que tenía que trastocar el Estado tal como estaba estructurado. Por eso hablo de ingeniería política, tenía que desestructurar, pero no lo podía desaparecer de un plumazo, porque eso genera mucha angustia, ¿no? Y porque no es tan fácil, el Estado tiene una función reguladora. Entonces Chávez lo que se da cuenta es que hay que ir
diezmando a ese Estado para ir construyendo de manera paralela otro Estado. Y lo que Chávez hace es poner una estructura paralela a ese Estado. Y hay una nueva constituyente. Ojo, la nueva constituyente ya se da, la segunda nueva constituyente se da con Maduro. Y fue un acto de astucia política. Ahorita se las voy a explicar qué fue lo que pasó ahí. Y tiene que ver con toda esta estrategia neoimperial. Lo que quiero decir es, Chávez se da cuenta, efectivamente, que hay que reformar a través de una constituyente, pero que una constituyente no es suficiente, porque la constituyente lo que hace es ampliar los derechos en términos de la lógica del Estado moderno, liberal. Y ahí, ni modo, yo estoy de acuerdo, uno no puede destruir el Estado así, tiene que hacer el Estado, llevarlo hasta sus límites de posibilidad, pero darse cuenta que tiene esos límites. Y el límite tiene que ver con los procesos de descolonización y los procesos de despatriarcalización del Estado. Ahorita lo voy a intentar explicar. Pongo el ejemplo de Venezuela porque me parece que es un ejemplo vivo y no se queda en teoría. Y nos permite repensar. ¿Qué es lo que hace Chávez? Chávez dice, necesitamos poner una estructura paralela que vaya diezmando al Estado y que lo vaya reconfigurando a partir de esta lógica paralela. La idea del quinto poder o del poder popular que va a generar a través de las comunas que tienen una presencia territorial, va a permitir que esta fuerza popular tenga efecto sobre el propio Estado. La guerra económica que se ha hecho contra Venezuela es muy fuerte, es la más efectiva. Las otras guerras que han intentado no lo han logrado, lo voy a explicar ahorita. Pero ¿por qué no se ha doblegado Venezuela aún con el bloqueo económico tan terrible que tiene por parte de Estados Unidos? Porque hay una estructura de organización territorial desde abajo, que es la comuna. Y esto tiene que ver con lo que decía al inicio. Chávez hizo un proceso de formación política como pedagogo político que tuvo impacto en la población. Y esta estructura del poder popular es la que ha podido mantener la resistencia. El Estado por sí mismo no se puede mantener sin esa estructura que le da fuerza y que lo mantiene. Por eso cuando Guaidó sale a decir que es presidente, hay 3 gatos. Y cuando Maduro lanza la convocatoria salen cientos y miles de gentes a apoyar. No, porque mucha de esa gente es crítica de Maduro, pero es chavista. Pero sí saben que el proyecto político que impulsa Chávez es un proyecto político del pueblo venezolano. ¿Sí me explico? Y ahí se van juntando las anclas. O sea, hay un proyecto ideológico que se suma a un proyecto político, que se suma a un proyecto económico y que se suma a un proceso social. No están separados. Ahora, yo no estoy diciendo que Venezuela sea la panacea, Lo que estoy diciendo es que Venezuela da claves por qué no lo han podido derrotar. Porque en Venezuela, al igual que en Bolivia, les intentaron hacer un golpe militar y no lo lograron. Les intentaron hacer entre 2016 y 2017 un golpe jurídico, diciendo que Maduro no era capaz de mantenerse en el gobierno por la crisis económica y se disuelve la Asamblea Nacional, se van a una Asamblea Constituyente, ratifican a Maduro con un apoyo popular de más del 60%, O sea, Maduro no era tampoco cualquiera personaje que no tuviera apoyo popular. Y entonces viene el intento de invasión militar, ¿se acuerdan? Hace apenas unos meses, de Colombia, tampoco les funcionó. ¿Por qué no les funcionó? ¿Por qué en Brasil sí les funcionó? ¿Por qué en Bolivia sí les funcionó? ¿Por qué en Ecuador hubo traición y no hubo una posible sucesión? En Venezuela vemos sucesión de Chávez a Maduro. Vemos que no se logra el golpe de Estado, que no se logra el golpe jurídico. La pregunta es, ¿qué está pasando en Venezuela que sí está permaneciendo el proyecto? Y lo que estoy intentando presentar son los elementos que hay en Venezuela que sí posibilitan que pese a toda la embestida neoimperial, Venezuela se siga manteniendo con un proyecto del socialismo del siglo XXI. Insisto, no porque crea que Venezuela sea la panacea, O sea, yo creo que en Venezuela también podemos ver conflictos, podemos ver disidencias dentro del chavismo,
O sea, hay un chavismo que se llama el chavismo bravío, que es el chavismo desde abajo y que ha hecho una presión muy fuerte al chavismo burocrático y estatal, y hay conflictos internos fuertes, ¿no? Pero es importante identificar los elementos, gracias, que nos permiten entender desde el lugar de esta izquierda cómo podemos contribuir al proceso de transformación en este país. El primer riesgo que tenemos es que nos mantengamos en la lógica del Estado liberal sin que transformemos, sin que hagamos un trabajo de ingeniería política que nos permita ir transformando ese Estado en términos y en la dirección de la descolonización, de la despatriarcalización, y en términos de pensar cómo los fundamentos no democráticos de la democracia han sido los que han permanecido en los proyectos modernos actuales. No sé si estoy siendo muy abstracta, pero lo que quiero decirles es que tenemos mucho que discutir. Lo segundo es cómo las fuerzas sociales, y allí el papel de la izquierda para contribuir desde la configuración de fuerzas sociales que tengan proyecto ideológico y que estén convencidas del proyecto a seguir. Pero la única forma de convencerlas es que seamos partícipes de ese proyecto. Y entonces necesitamos empezar a hacer los puentes. Y la izquierda, Morena, y las izquierdas que no son parte de Morena, necesitamos empezar a construir posibilidad de diálogo para ver cuál es la apuesta de nación a la que estamos aspirando. Necesitamos volver a esa discusión, cuál es nuestra apuesta de nación y cómo ahora que hay un gobierno de izquierda es posible construirla en ambas vías, en la vía de la estructura de gobierno y en la vía del ámbito de lo social, de lo territorial y desde abajo. Creo que los desafíos no son menores y lo primero que tenemos que poner es sobre la mesa esta discusión para que feministas, grupos de la diversidad sexual, izquierdas, poblaciones indígenas, afrodescendientes, en fin, puedo decir una cantidad inmensa, obreros, campesinos, campesinas, estudiantes, nos volvamos, porque ya lo hicimos una vez, cuando fue la primera Convención Nacional Democrática, intentamos en Querétaro sentarnos a discutir el proyecto de nación y nos picamos los ojos, nos jalamos la lengua, nos escupimos y no pudimos ponernos de acuerdo para ver qué nos hace comunes y hacia dónde podemos caminar juntos y juntas. No significa que no tengamos diferencias y no significa que yo no tenga ganas de picarle los ojos al compañero, solamente que me voy a aguantar las ganas para primero hacerme común. Y hoy lo que necesitamos es hacernos comunes. Y para hacernos comunes necesitamos empezar a discutir el proyecto de nación al que aspiramos. Y para eso necesitamos ver lo que está pasando más allá de México y dónde están las enseñanzas y los desafíos que tenemos, porque México no es el primer país que está haciendo este recorrido en América Latina. Necesitamos empezar a dialogar con los compas y las compas de Venezuela, con los compas y las compas de Bolivia, desde un acto muy honesto de decir, oigan, ¿cómo le hicieron? ¿Cuáles fueron los problemas? Hoy a mí me ha tocado escuchar a Evo y a García Linera, al presidente Evo y al vicepresidente, haciendo análisis autocrítico. Es necesario, es muy necesario. Y preguntando a muchos intelectuales ¿qué piensan de lo que pasó en Bolivia? Necesitamos empezar a preguntarnos antes de criticarnos, no porque no nos tengamos que criticar, yo no soy de las que pico los ojos, jalo las trenzas y saco la lengua, pero hay que saber en dónde damos las batallas y cuándo hay que bajar la guardia para encontrarme con el otro y en la otra y investirme de lo común con ese otro. Nosotros somos comunes, no somos los enemigos. Necesitamos empezar a hacernos comunes y empezar a discutir con toda honestidad y sin pensar que me estoy peleando con la otra o que le voy a disputar. No, simplemente cómo estamos pensando el proyecto de nación que aspiramos y cuáles son los desafíos, porque Estados Unidos sigue estando presente en nuestro territorio. Bueno, compañeras, esa es mi contribución. Yo me quise hacer común en este espacio, presentando lo que sé, lo que conozco, lo que ha sido parte de mi experiencia, esperando que esto contribuya a un debate, pero en realidad yo creo que es el inicio de una gran discusión que no podemos dejar y que tiene que llegar a muchos espacios, a las universidades, a los espacios colectivos, a los partidos,
bueno, a los partidos de izquierda, a las organizaciones de izquierda, pero también lo tenemos que llevar a los barrios, y lo tenemos que llevar a la casa, y lo tenemos que llevar a la pareja, y ahí las feministas tenemos mucho que aportar, pero también las feministas tenemos mucho que aprender, y lo primero que tenemos que aprender es escuchar. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es escuchar. Muchas gracias.